Mire, las lesiones originales por la isquemia se deben inicialmente a la hipoxia. ¿Por qué? Porque hay un flujo disminuido. Tras un periodo de isquemia, la primera consecuencia es la pérdida de un gran volumen circulatorio y las proteínas. Entonces, ¿qué va a haber? Un exudado en la luz del intestino. Se produce el edema de la pared intestinal, la transferencia líquida a la pared peritoneal. Entonces, ¿qué vamos a ver? Este es el famoso tercer espacio. ¿Qué vamos a ver entonces en una radiografía? Imagen en pila de monedas. ¿Qué más? La imagen en pila de monedas, nivel hidroaéreo múltiple y este edema de la pared, el famoso signo de Reboki. Entonces, uno de los exámenes complementarios que uno pide es eso, una radiografía de abdomen para ver si existe o no estos signos que nos van a orientar a hacer un diagnóstico. Por eso que medicina es tan hermosa, que usted hace diagnósticos diferenciales, muchos diagnósticos. Y es la mejor forma, chicos, de estudiar una patología, es haciendo diagnósticos diferenciales. Porque si usted hace 3 diagnósticos diferenciales, está estudiando 3 patologías diferentes. Por eso hagamos diagnósticos. Miren esto también. La invasión bacteriana no ocurre hasta pasadas las 24 horas, a expensas de las bacterias anaeróbicas. Es terrible la trombosis. La bacteriemia afecta inicialmente al territorio portal, por eso es que no aparecen bacterias en la circulación, sino hasta después de 48 horas, antes de que se produzca ya la perforación, o sea, cuando ya hay necrosis y perforación. Epidemiología y etiología. La isquemia mesentérica aguda ocurre en el 0,1% de las admisiones de los pacientes en los hospitales, o sea, es bajísima, pero es letal. Su frecuencia aumenta ligada a qué? Al envejecimiento, o sea, es más común en las personas mayores, en aquellos pacientes con enfermedades cardiovasculares, hipertensos, pacientes que toman anticoagulantes. Esos son pacientes en los que nosotros tenemos que sospechar si el paciente viene con dolor abdominal, que no hay una causa aparente. La mortalidad, mira, la enfermedad mesentérica crónica se presenta en el 18% de los pacientes mayores de 65 años. Y la mortalidad alcanza al 71%. Es altísimo, o sea que de cada 100 pacientes con esta patología, 71 muere. Uno, porque uno no le da mucha importancia a esos dolores que aparentemente son normales, digamos. Que tal vez que toma un analgésico y se le pasa. Pero viene de larga data, de larga data. La tasa de supervivencia aumenta conforme se diagnostican y se tratan en las primeras 24 horas. El alto índice de sospecha, como hemos dicho, es la base para hacer diagnóstico de esta patología que no tiene un examen complementario. Los factores de riesgo cardiovasculares más frecuentes son embolia de la arteria mesentérica superior, por eso es que afecta todo el intestino delgado y la mitad del colon. Y miren, representa el 33 al 50%. Isquemia mesentérica no oclusiva, 25%. Trombosis de la arteria mesentérica superior, 10%. Miren, aquí hay 2 cosas que tienen que saber diferenciar. Trombosis, 10%, y embolia, 35 a 50, 33 a 50%. Entonces se forma y después se
viaja a otro lugar. Y la isquemia mesentérica focal, el 5%. Pero existen otras patologías que pueden hacer más o menos hacer diagnósticos diferenciales de la isquemia mesentérica. ¿En cuáles? Por eso que el examen del abdomen, chicos, por favor, respetando el pudor de los pacientes, examínelo hasta abajo. Bájele la ropa interior, los pantalones, hasta el tercio medio del muslo y examine, porque ese paciente puede tener una hernia estrangulada. Saquen su radiografía y van a ver la famosa imagen en grano de café invertido. Y la tercera, intususcepción. ¿Qué es una intususcepción? Ustedes han visto los telescopios, ¿no? Han visto, ¿qué se llama esa película? Los Piratas del Caribe. Miran, ¿no? Su telescopio. Entonces lo alargan y lo encogen. Se introduce sobre sí. Eso se llama intususcepción. Más común en personas mayores, en personas que tienen divertículos, por ejemplo, y en niños también en parasitosis. Y las bridas, por eso que examinen al paciente, vean si tienen cicatrices de cirugías anteriores. Entonces, estas patologías que no son vasculares pueden hacer confundir de una isquemia mesentérica. Etiología de la isquemia mesentérica aguda. Aquí vamos a hablar de la oclusión arterial, de la no oclusiva, las trombosis venosa mesentérica. Cuando hablamos de oclusión arterial, ¿cuáles son? La embolia, la trombosis arterial, la disección o traumatismo arterial. Si hablamos de disección, va a tener que el paciente un pseudoaneurisma, ¿no es? Síndrome de compresión del tronco celíaco, embolismo tumoral y fibrosis retroperitoneal. Estamos hablando de oclusión arterial. Trombosis venosa mesentérica generalmente se da en los pacientes que tienen los factores de hipercoagulabilidad, cualquier patología, cualquier coagulopatía, procesos tumorales que van embolizando tumores a diferentes partes del organismo, sobre todo de cavidad abdominal, policitemia, la deshidratación, hipertensión portal, síndrome Buchiari, insuficiencia cardíaca congestiva, son patologías probables que van a originar la trombosis venosa mesentérica. En cuanto a la isquemia mesentérica aguda no oclusiva, tenemos el shock hipovolémico, fallo cardíaco agudo grave y el consumo de tóxicos como la ergotamina, la cocaína y la digoxina. Y aparte el síndrome post-cuartectomía. Hablamos de cada patología ahora, de la isquemia mesentérica aguda oclusiva. ¿Cuáles son sus signos y síntomas? Van a ver ustedes que son signos vagos, no son específicos, no pareciera. Por eso, en medicina, la sospecha, conociendo, sin embargo, los signos y los síntomas. El 60% de los casos se da en mujeres en la sexta década de la vida. Presentan algún factor de riesgo cardiovascular, arteriosclerótico, insuficiencia cardíaca, arritmia, valvulopatía o infarto agudo de miocardio reciente. El dolor abdominal es el síntoma cardinal. 95% de los síntomas más frecuentes. Es llamativo, es grave, persistente y la localización es difusa. Y podemos sospechar de que ese paciente está con una peritonitis. Y sin embargo, es una isquemia mesentérica aguda oclusiva. ¿Qué más tiene este paciente?
náuseas el 44%, vómito en el 35%, porque ya va a haber parálisis intestinal, no hay peristaltismo, no hay tránsito, el paciente va a vomitar. Diarrea por irritación de la mucosa. Hematoquexia, o sea, deposiciones con sangre. Hay anorexia, puede haber estreñimiento. ¿Por qué el estreñimiento? Porque no hay peristaltismo. Hay una parálisis del intestino, hay una éstasis. Entonces, si no hay tránsito, el paciente presenta estreñimiento. La distensión abdominal está presente casi siempre. Hay parálisis. ¿Qué va a haber? El contenido intestinal se detiene, es como si tuvieran agua estancada, proliferan las bacterias del grupo coli, que son productoras de gas, entonces el paciente va a tener distensión abdominal. Cualquier paciente con este signo debe de sospecharse de isquemia, teniendo en cuenta todos los antecedentes que hemos nombrado anteriormente. La sospecha. La fiebre resulta rara, salvo en los casos avanzados cuando ya existe una perforación. El sangrado intestinal de S. venosa es más frecuente en la isquemia colónica. En los ancianos el dolor es menos importante porque el anciano no lo localiza, no lo refiere exactamente cómo es su dolor y se manifiesta con signos inespecíficos de estatus mental. ¿Por qué ese estatus mental? Porque ya hay una toxemia. Y si hay una toxemia, hay una bacteriemia que va a viajar a la bacteria por todos lados, hasta el cerebro. Y taquipnea en el 35%. El objetivo del clínico, del médico clínico, debe ser sospechar de la enfermedad. La secuencia de hechos clínicos en la isquemia mesentérica aguda oclusiva. ¿Cuáles son los estadios clínicos? En la embolia, la secuencia es muy rápida y en la trombosis puede llegar día. Diferencia. La embolia, la secuencia es rápida y en la trombosis es tardía. ¿Qué aparece primero? Hay un hiperperistaltismo. Te van a escuchar y va a decir este es un paciente que tiene ruidos hidroaéreos hiperactivos. Entonces, si hay ruidos hiperactivos, ¿qué va a tener el paciente? Lo que hemos dicho anteriormente, diarrea al comienzo. Después, cuando hay parálisis, hay estreñimiento. Entonces, el hiperactivo comienza inmediatamente tras la oclusión. Es como si el peristaltismo aumenta para tratar de vencer la parte que está obstruida. El dolor grave y los escasos hallazgos clínicos. Por eso nos basamos en que el paciente tiene dolor, dolor que no cede ante los analgésicos. Después que viene, hay un hiperactivo, movimiento hiperactivo, después que viene la parálisis, la parálisis, la éstasis. Entonces, ¿qué va a haber? Ya no hay peristaltismo, el dolor disminuye, pero ya no es prolongado el tiempo entre cólico y cólico, es más continuo. Después viene la abolición de los ruidos intestinales y por tanto la distensión. Y ahí viene el estreñimiento. Hay desórdenes hidroelectrolíticos. ¿Por qué? Porque hacen el tercer espacio famoso. Hay un secuestro masivo de líquidos en la luz intestinal y en la cavidad peritoneal. Y por tanto, aparece la famosa ley de Stock. Toda serosa inflamada paraliza el músculo vecino. Entonces el intestino se paraliza. ¿Qué viene después? Shock. Hay isquemia, hay necrosis, hay perforación y el paciente se torna séptico. Vuelvo a insistir en algún grupo, ya le dije, los focos infecciosos son muchos. La sepsis, el shock, tiene varios orígenes. Primero, un shock séptico, sepsis de origen pulmonar, sepsis de origen abdominal y sepsis de origen o de foco urinario.
Entonces el paciente de shock consiste en un rápido deterioro del paciente con graves alteraciones hidroelectrolíticas. ¿Por qué? Porque ese líquido, ¿dónde se fue? A la pared intestinal, al mesenterio. Entonces el paciente siempre está con electrolitos bajos. Y como hay un secuestro en la pared, no en la parte circulatoria, es muy difícil revertir. Por eso decimos que es irreversible. Existen test para hacer diagnóstico y son los marcadores serológicos. ¿Qué va a haber primero? Leucocitosis. Superan los 15.000 en el 75% de los casos y resulta escasamente específica porque una peritonitis de cualquier origen te va a dar leucocitosis también. Entonces, pero es una alerta. Las alteraciones de la creatinina en la urea, lógicamente, si hay deshidratación, urea y creatinina van a estar alterados. Y eso generalmente, ¿por qué? Por una hemoconcentración, por el secuestro de líquido. La acidosis metabólica apoya el diagnóstico, pero no es específica también porque hay problemas acidosis respiratoria también, metabólica en la parte respiratoria, pero precede al desarrollo del shock. Si el paciente está con acidosis, pensemos también en esta patología. El lactato se encuentra elevado en un 91% de los casos de isquemia mesentérica. La elevación de los fosfatos séricos procede o precede a la isquemia irreversible. Entonces, todos estos estudios tenemos que pedir elevación de la creatinquinasa, la lactodeshidrogenasa, aspartato transferasa y la fosfatasa alcalina están elevadas. Entonces, la fosfatasa alcalina no es específica para patologías hepáticas. Existen también diagnósticos radiológicos. Ahora vamos a ver lo que hemos hablado. La radiografía simple es importante. Todo paciente con dolor abdominal o con trauma abdominal, pidamos una radiografía. El paciente puede pararse mejor. Radiografía simple, el aspecto normal en estudios iniciales. ¿Ya? Por eso decimos que todos los exámenes que nosotros pedimos de inicio son para comparar. Progresivamente se encuentran dilataciones de las asas intestinales, generalmente delgado, y que vamos a ver, y niveles hidroaéreos múltiples e imagen pila de moneda, con edema de la pared, el famoso signo de Revoque. Y después aparece neumatosis. ¿Sabe qué es una neumatosis? Es aire en la pared del intestino. Significa necrosis, significa infección. Y incluso puede haber gas en la circulación portal. La angiografía selectiva sigue siendo el gol estándar para hacer diagnóstico de esta patología. La sensibilidad oscila entre el 90 y el 100%. Miren ustedes qué belleza para poder hacer diagnóstico. ¿Ve? Además, permite hacer tratamiento, porque a través de eso pueden hacer embolizaciones. Es obligatoria en los casos de isquemia crónica, en los pacientes que vienen con sintomatología de dolor abdominal, sobre todo postprandial. Vamos a ver en el siguiente tema. En la aguda no se realiza frecuentemente por sus dificultades de disponibilidad. Y la cirugía, si hay toda la clínica, toda la sintomatología, no debemos esperar que aumente la necrosis en ese paciente. Entonces, la laparotomía exploradora se impone. Ahora, ¿cuál es el riesgo que corre una cirugía? O sea, exponer a una cirugía. Pone en peligro la vida del paciente. ¿Qué va a pasar en ese paciente que usted hizo una laparotomía? Va a perder más líquido. Entonces, ¿qué va a haber? ¿Qué se va a alterar primero o después de todo esto? El riñón. Y un riñón insuficiente
prerrenal se va a transformar en una renal y ahí viene todo el desastre. Diálisis, hemodiálisis, lavado constante y el tiempo prolongado para que el paciente recupere. Imágenes tomográficas donde vemos la, toda la circulación plánica que hay. Está marcada, por ejemplo, la imagen de la tomografía del lado derecho, se ve esa parte redondita que ustedes ven aquí, donde está marcada incluso, donde está mi flecha. Ese es un trombo. Eso blanco que se ve, es un trombo. Y si hay un trombo aquí, ¿qué va a pasar más adelante? Hay una dilatación. La tomografía computarizada es un estudio disponible en muchos hospitales y clínicas y tiene una sensibilidad superior al 90%. También es buena, pero no solamente hay que pedirla si uno sabe la interpretar. Permite descartar otras causas, origen de la clínica, como la perforación intestinal, la obstrucción y la pancreatitis. Su especificidad solo alcanza al 100% en los casos de isquemia mesentérica secundaria a trombosis venosa. La resonancia magnética, que está muy en boga ahora, es excelente para evaluar la permeabilidad de los vasos mesentéricos. Su resolución es insuficiente para evaluar émbolos, sobre todo émbolos distales en vasos de pequeño calibre o en pacientes que tengan bajo flujo, tienen deshidratado, aquellos pacientes que han hecho secuestro de líquido en la cavidad abdominal o, como dicen los clínicos, un tercer espacio. El ecodoppler procura una excelente especificidad, pero una sensibilidad limitada debido a que permite solo el estudio de la porción inicial de los grandes vasos esplánicos. La visualización de estenosis u oclusiones en los vasos no son diagnosticadas de isquemia, porque son vasos muy pequeños. Entonces el ecodoppler no da mejor la resonancia. El flujo a través de la arteria mesentérica superior es muy variable, lo que hace su interpretación muy difícil. Por eso no existe un método de diagnóstico para esta patología. Es incapaz de diagnosticar la isquemia mesentérica no oclusiva. Su ejecución es difícil en pacientes con dolor o abundantes gases intestinales. ¿Por qué con dolor? Porque el paciente busca una posición antiálgica y va buscando posiciones donde sienta menos dolor. Y los pacientes que tienen gran distensión tampoco sirven. Otros test diagnósticos que nos sirven para orientarnos a hacer el diagnóstico, el lavado peritoneal, pero no es específica para esta patología. Va a haber una elevación del leucocito, pero puede también ser otra patología infecciosa, inovascular, olfato inorgánico, LDH, la aldolasa, la fosfatasa alcalina y el ácido láctico, pero no se ha realizado variación en humanos. ¿Por qué? Porque existen muchas patologías abdominales que nos van a dar positivo en el lavado peritoneal. Un trauma pancreático nos va a dar elevación de la amilasa. Entonces no es específica. La paroscopía es un método de diagnóstico. Usted, paciente con dolor abdominal, ¿qué va a hacer? Mete la cámara, los trócares y va a ver el intestino negro como una morcilla. Y estamos frente a una isquemia. Y buscamos con las pinzas
dónde está la perforación, si hubo perforación. Vamos a ver ese intestino distendido. Si no encontramos perforación, ¿cómo aliviamos esa distensión? Con una sonda nasogástrica, si la mayor parte de la distensión está en el intestino delgado. Esta presión que usted ejerce con el uso del laparoscopio, al insuflar aire en la cavidad peritoneal, va a aumentar la isquemia. ¿Por qué? Porque va a disminuir más el flujo sanguíneo. La endoscopia digestiva alta, especialmente baja, se utiliza también, pero ¿qué va a hacer en la endoscopia? ¿Hasta dónde llega el endoscopio? Solamente está el duodeno. ¿Qué va a hacer entonces con la endoscopia? Descomprimir el estómago, porque ese estómago que está paralizado, junto con el intestino, está lleno de líquido. Hay que evacuarlo para que el paciente no vomite y tenga el riesgo de una broncoaspiración. El tratamiento, reanimación agresiva en el que se corregirán los factores desencadenantes y se controlan las alteraciones fisiopatológicas. ¿Cuáles son los factores que se alteran o cuáles son las patologías o los elementos que se alteran? El secuestro es una causa de deshidratación. La acidosis y el deterioro hemodinámico. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con este paciente? Hidratarlo. Dada la proliferación bacteriana, si usted ve que el paciente está con intestino isquémico, inicie antibióticos de amplio espectro. Inicie porque ese paciente está contaminado de una bacteriemia. Por eso el paciente tiene fiebre. Por eso está la leucocitosis. Entonces iniciemos antibióticos de amplio espectro. Anticoagulación con heparina sódica, 5.000 unidades cada 8 horas. Si tiene heparina bajo presión molecular o heparina endoarterial o endovenoso, usted puede poner. La mayoría es obligatoria realizar la parotomía exploradora ante las sospechas clínicas de una trombosis, antes que se produzca la perforación y nos den signos de irritación peritoneal. El hallazgo típico en una embolia pulmonar pura es el yeyuno normal con pulso presente. Yeyuno normal con pulso presente. Lo que refleja un émbolo distal al origen de la arteria mesentérica, o sea, no está en la arteria mesentérica. En la trombosis, la afectación es más extensa e inclusive las primeras porciones del yeyuno proximal. Normalmente, chicos, las trombosis mesentéricas, ¿cuáles se afectan primero? El duodeno. Pero fíjense aquí, podemos encontrar isquemia en la primera porción del yeyuno. Cuando hay una embolia, cuando hay una sospecha de embolia y usted entra y ve una isquemia mesentérica que no ha abarcado todo el intestino delgado más el colon, entonces hay que ir a buscar el origen de la mesentérica superior. ¿Dónde está el origen? En la unión del duodeno y el yeyuno, que se llama ángulo de Treitz. Ahí nace la arteria mesentérica superior. Entonces, ¿qué va a hacer? Arteriotomía, o sea, hace una incisión en la arteria. Pasa una sonda que se llama Fogarty, que es como un balón inflado en la punta, como si fuera una folia, pero bien delgadita, y pasa por la arteria mesentérica. Y va con el baloncito inflado, va retirando, depende lógicamente que no lo va a inflar demasiado porque va a producir una lesión arterial. Entonces, insuflan el balón y lo van arrastrando. Entonces van a ir sacando todos los coágulos que se encuentren en la arteria mesentérica superior. Y ese paciente va a empezar a disminuir el color oscuro de la asa.
toda la sintomatología que el paciente refería cuando llegó, van a mejorar. Entonces, ¿y después qué hace? Le pone heparina a través de la arteriotomía, a través de la apertura que han hecho de la arteria. Entonces, colocan heparina. Y lo que queda o lo que quedó de los coágulos, esta heparina la va a dejar hacer. Se localiza la arteria mesentérica superior y se disecan 2 a 3 centímetros, o sea, a nivel del ángulo de Treis, toca, palpa la arteria mesentérica y lo abre. La localización del émbolo se efectúa por la palpación del pulso. ¿Cómo sabemos dónde está el coágulo? Donde termina el pulso, significa que por encima de eso está obstruido. Si usted no palpa el pulso, busque dónde está la oclusión y lo va a encontrar solamente palpando el pulso. ¿Qué hacen, por ejemplo, los cirujanos vasculares? Antes de hacer la arteriotomía, palpan el digital con el índice y el pulgar, van palpando donde se perdió el pulso. Significa que por encimita está el émbolo, está el coágulo. Se prefiere una resección intestinal económica, o sea, donde esté más negro el intestino, eso reseca. Mire, sin incluir las áreas de dudosa viabilidad, más si el área de necrosis es extensa. Si tenemos más de 2 metros intestino delgado necrosado, donde esté menos negro, resecan. Eso significa que esa parte que no está tan oscura puede recuperar. ¿Y cómo hacemos para ver si es viable? Ponemos agua tibia a la cavidad y vamos a ver que esa temperatura va a mejorar la circulación, produce vasodilatación y la isquemia empieza a mejorar. Entonces, nunca haga una anastomosis donde existe sospecha de isquemia. ¿Qué va a hacer entonces? Acuérdense, chicos, lo que hemos hecho hasta donde hemos dado examen. Cirugía de control de daño. Entonces, hagamos una ostomía y no hagamos nada más. Y después ese paciente que está inestable va a pasar a terapia, lo mejoran, lo recuperan y vuelve recién a realizarse la cirugía para completar. A eso es lo que se llama segunda mirada o second look. 24, 48 horas después de esa primera laparotomía, hace lo que se llama el second look o segunda mirada. ¿Para qué? Para ver hasta dónde se limitó. Y esa que era sospecha o era dudosa, mejoró o empeoró, entonces irá. Si mejoró, puede hacer anastomosis, dependiendo del estado del paciente, del estado hemodinámico del paciente. Si no mejoró, entonces reseque un poco más hasta donde usted cree que puede estar viable. ¿Y cómo sabemos? Al resecar, el borde del intestino va a sangrar. Si hay un sangrado, significa que es viable. Entonces, o le hace anastomosis, que no es lo ideal, o le confecciona una ostomía y ya cierra cavidad abdominal. Ya no lo deja en la parostomía contenida. Entonces, la segunda mirada es importante. Siempre, siempre hagan cirugía de control de daño. Por eso dice la política de la segunda mirada de Second Look debe ser selectiva, no para pacientes dudosos. Me refiero a no para pacientes dudosos que puedan recuperar. Es incompatible con la vida aquellos pacientes que tienen todo el intestino delgado necrosado.
El empleo de trombólisis local en el tratamiento de la embolia mesentérica es más aceptado actualmente en el manejo de la isquemia mesentérica aguda. Trombólisis, ¿qué significa? Ponerle anticoagulantes endoarteriales. Evolución y resultados. La isquemia mesentérica presenta una evolución fatal en la mayoría de los casos. Tasa de mortalidad entre 60 y el 100%. Por eso depende del diagnóstico precoz. Se evidencia una tasa de mortalidad precoz en los primeros 30 días del 24 al 81%. O sea, el paciente usted lo curó, le da de alta, pero en los primeros 30 días hay una mortalidad del 81% que vuelve a reactivarse. El diagnóstico y el tratamiento precoz mejoran los resultados. En cualquier patología es lo mismo. Una vez superado con éxito el episodio agudo a largo plazo, estos pacientes presentan tasas de supervivencia del 18 al 54% a los 5 años. O sea que 18% de los pacientes viven 5 años. Después pueden con seguridad ser recidivas y que cada vez las recidivas son peores. Las complicaciones más frecuentes presentes aproximadamente en el 30% son los de origen pulmonar o los pacientes con falla multiorgánica. Hacen insuficiencia renal, insuficiencia respiratoria, coagulopatía de consumo, tromboembolismo, flebitis, tromboflebitis. Entonces, un montón de complicaciones. ¿Por qué? Porque el paciente está echado. Otra complicación es la necesidad de nutrición parenteral de forma crónica. Dos cosas tenemos que tener mucho cuidado. El paciente con nutrición parenteral es un paciente caro, porque la alimentación parenteral es cara. Uno. Y dos, usar la alimentación parenteral por largo tiempo. ¿Qué va a pasar con el paciente? No se van a alimentar por vía oral, no por los intestinos. Entonces las vellosidades intestinales se desaparecen, se atrofian. Entonces aparece el famoso síndrome de mala absorción. ¿Qué más producen esto? Una calcificación del mesenterio. Nosotros hemos hecho un trabajo con el doctor Verástegui sobre este problema, la calcificación del mesenterio en los pacientes que han utilizado por mucho tiempo, por largo plazo, alimentación parenteral, porque no se utilizó la enteral. Entonces, estos pacientes, al hacer esa calcificación del meso, ¿qué va a pasar? Como el meso se vuelve duro, disminuye el peristaltismo. Y si esa calcificación aumenta, lo va a abrazar al intestino y provocándole una obstrucción por ese hueso, por ese mesenterio calcificado. Síndromes clínicos. Embolia. La embolia de la arteria mesentérica superior. Embolia de la arteria mesentérica superior. Tengan mucho cuidado, estoy repasándolo 3 veces. De los síndromes clínicos, la embolia de la arteria mesentérica superior. Constituye entre el 33 y el 50% de los casos de isquemia mesentérica aguda y su origen principal es la fibrilación auricular. Embolia de la arteria mesentérica. No hablamos de la vena. Aparece dolor abdominal de instauración brusca y localización variable. Por eso que uno sospecha una peritonitis. De suficiente intensidad como para reclamar atención médica urgente. O sea, paciente que tiene dolores espasmódicos muy fuertes que obligan a ir a una emergencia. No se acompaña, sin embargo, de signos de irritación peritoneal. Son dolores tipo cólicos. Miren, suele describirse como un dolor abdominal grave que no se corresponde a la exploración física.
dolor abdominal, pero que no existe el signo de Guenon-Musy, que es el dolor a la compresión, descompresión en cualquier parte del abdomen. Ese es el signo de Guenon-Musy. Y ese se da en las peritonitis. Pero ese signo no existe en la embolia de la arteria mesentérica. Por eso, duele, duele, llevan a emergencia y cuando se examina no existe el signo de irritación peritoneal. Entonces, otro signo indirecto de que estamos frente a una embolia mesentérica. Hay vómitos en la mitad de los casos. ¿Por qué? Porque hay parálisis. Y diarrea en aproximadamente un tercio. ¿Quiénes? ¿Cuándo? De inicio. ¿Quiénes? Aquellos pacientes que primero tienen hiperperistaltismo y después viene éxtasis, ¿no es? Miren, la presencia de patologías embolígenas asociadas al dolor abdominal de inicio brusco sugiere la presencia de cuadro isquémico. La presencia de patologías embolígenas asociadas al dolor abdominal de inicio brusco o súbito sugiere la presencia de un cuadro isquémico. Entonces, es un signo indirecto. El valor de la radiografía simple de abdomen es limitado. Muchas patologías para hacer diagnóstico diferencial. La angiografía alcanza la sensibilidad del 94% y una especificidad del 96%. Trombosis de la arteria mesentérica superior. El comienzo puede ser más insidioso y llama la atención los signos de hipovolemia y shock rápido, de instauración rápida. La presencia de arteriosclerosis en otros territorios o factores de riesgo cardiovascular pueden hacernos sospechar de una trombosis arterial aguda. La arteriosclerosis también produce oclusiones arteriales. Por eso que los infartos agudos de miocardio en personas mayores generalmente de origen embólico. El cuadro clínico es igual al de la embolia, pero se diferencia en que el dolor puede ser de comienzo más gradual, no es súbito. Se asocia a distensión abdominal y los signos de deshidratación y más frecuente las náuseas, los vómitos y la diarrea con sangre microscópica, porque ya hay una isquemia. La arteriografía o la angiotomografía muestran la oclusión de la arteria mesentérica superior en su origen. Isquemia mesentérica aguda no oclusiva. ¿Cuál es la fisiopatología de esta isquemia mesentérica no oclusiva? Entre el 10 y el 20% de la isquemia mesentérica aguda ocurre sin que exista una oclusión orgánica de los grandes vasos. Por eso hablamos no oclusiva, lo que provoca la isquemia mesentérica no oclusiva. Repitamos esto. Entre el 10 y el 20% de la isquemia mesentérica aguda ocurre sin que exista una oclusión orgánica de los grandes vasos arteriales o venosos. Por eso se llama isquemia mesentérica aguda no oclusiva. Se produce por una vasoconstricción intensa de la circulación mesentérica. La mayoría se presenta en el contexto de fallo cardíaco grave, por lo que se asocia a la exacerbación de la insuficiencia cardíaca congestiva crónica y al fallo cardíaco tras el infarto agudo de miocardio. Entonces va muy asociada a la insuficiencia cardíaca congestiva. Y el paciente, ¿qué más va a tener para que tenga una insuficiencia cardíaca congestiva? Una hepatomegalia. Fármacos digitálicos pueden contribuir a la respuesta espástica. Entonces nosotros podemos dar los digitálicos. ¿Para qué? Para producir una vasodilatación
que va a mejorar la circulación mesentérica. ¿Por qué? Porque aumenta la presión portal. La clínica de la arteriopatía o de la isquemia mesentérica aguda no oclusiva. Dolor abdominal es el más importante y el más frecuente. Shock y fallo cardíaco grave, distensión abdominal, fiebre, leucocitosis no es específica de esa patología, sangrado digestivo por la isquemia, hacen sospechar de una isquemia mesentérica no oclusiva. Dolor, shock, fallo cardíaco, distensión abdominal, fiebre y leucocitosis. El diagnóstico, no existe un método o un examen complementario para poder decir que este paciente tiene tal cosa. No existe estudio que confirme la presencia de un cuadro isquémico no oclusivo. En el ecodoppler, la angioresonancia magnética, la tomografía computarizada helicoidal no son tan específicas para el diagnóstico de esta patología. Miren, estamos nombrando todos los estudios de última generación y ninguna es específica, o sea, no va a dar un diagnóstico específico. La angiografía aórtica y mesentérica supone el mejor método de diagnóstico disponible, todo por el método de Sellinger. Hallazgos arteriográficos en la isquemia intestinal no oclusiva. Estrechamiento en el origen de las ramas mayores de la arteria mesentérica superior. Irregularidades en las ramas intestinales, signo de la cuerda de la salchipapa. ¿Qué significa ese? ¿Cómo es el signo? Es igual que usted estuviera agarrando un chorizo. Entonces, en los chorizos le amarran, ¿no es cierto?, unos hilos para dividir uno de otro. Ese es el famoso signo de la salchipapa. Es una imagen arrosariada, un espasmo de las arcadas intestinales. Mal relleno de los vasos intramurales, mayor grado de reflujo aórtico y la circulación se vuelve más lenta. El tratamiento de la isquemia mesentérica no oclusiva, mejorar la perfusión. Todo lo que sea isquemia, siempre lo que buscamos es eso, mejorar la perfusión. Y eso va a ser el inicio de un buen tratamiento. En primer lugar, ¿qué vamos a hacer? Controlar la hipoperfusión sistémica. ¿Cómo lo mejoramos? Produciendo vasodilatación, hidratándolo, pero tengamos mucho cuidado, chicos, en la hidratación. No nos olvidemos que son pacientes cardiópatas. Y si le ponemos más líquido, vamos a producir una sobrecarga y lo vamos a matar al paciente. Eliminar el empleo de los digitálicos y de fármacos vasopresores, porque aumentan la isquemia. En los casos secundarios al consumo de tóxicos, como la cocaína o la ergotamina, se recomienda el empleo de terapia anticoagulante. Tratamiento. Seguimos. El tratamiento propuesto por Boley hace 25 años sigue siendo el que mejor resultado ha dado, el que mejor porcentaje de supervivencia da al paciente. ¿Cómo? ¿Qué hace? Se inicia una perfusión continua de papaverina intraarterial desde el diagnóstico arteriográfico a 60 miligramos hora. Si no existe o no remite el peristaltismo en 30 minutos, se mantiene la perfusión y se repite la arteriografía a las 24 horas. Si aparecen los signos de peritonismo, se requiere la laparotomía exploradora y se mantiene la papaverina intraarterial. Se inicia durante la cirugía y se termina en su cama del paciente o en la terapia, o sea, en el postoperatorio.
El tratamiento quirúrgico de la isquemia, el tratamiento quirúrgico en la isquemia no oclusiva solamente se realiza cuando usted tiene identificada el sitio de la oclusión. Hace la laparotomía y ve si el intestino es sospechoso de la reversibilidad. Si no existe, usted toca, aprieta el intestino, estimula el intestino. Si no hay peristaltismo, ese intestino es no viable, entonces no hay para qué hacer resección. Evolución y resultados. Existe una elevada morbimortalidad asociada a la extensión de la necrosis intestinal. Por eso le decía desde el comienzo, si existe una trombosis mesentérica total, todo el delgado más el colon, incluso a veces hasta el duodeno, ese paciente es incompatible con la vida. ¿Qué va a resecar? Nada. Entonces, abre, calienta, ve si mejora, lo cierra y si en 48 horas no se murió, haga la segunda mirada o el second look. Por tratarse de pacientes críticos desde el momento inicial en lo que además se sospecha clínica y diagnóstico suelen estar diferidos, los resultados son peores en la isquemia no oclusiva. Prefieren tasa de mortalidad entre el 70 y el 100%, incluso con tratamiento de vasodilatadores. Entonces los pacientes los tienen que manejar más que todo en base clínica. Por eso decimos que el diagnóstico de las trombosis mesentérica, arterial o venosa es intraoperatorio. Isquemia mesentérica aguda por trombosis venosa ahora. ¿Cuál es la fisiopatología? Para que la trombosis venosa mesentérica aguda desencadene un episodio de isquemia mesentérica, es necesaria la afectación de la vena mesentérica. Si no hay afectación de la vena mesentérica, no va a haber isquemia mesentérica por trombosis venosa. La trombosis venosa mesentérica extensa compromete el drenaje sanguíneo intestinal y no va a condicionar a la aparición de secuestro de fluidos igual que la arteria. Entonces, va a haber secuestro, va a haber deshidratación, el paciente va a tener hipovolemia y cuando hagan su laboratorio, que va a tener una hemoconcentración. Etiología de la trombosis venosa mesentérica. Primaria en el 30% y secundaria en el 60%. En la primaria, la policitemia vera, la anemia falciforme, el déficit de antitrombina 3, deficiencia de proteína C, deficiencia de proteína S, desfibrinogenemia, alteraciones plaquetarias, enfermedades mieloproliferativas, déficit de confort heparina 2, del cofactor heparina 2, embarazo, puerperio, anticonceptivo y carcinomatosis. Trombosis venosa mesentérica primaria. Secundaria, 60%. Esclerosis de varices esofágicas en pacientes con hipertensión portal o en los tratamientos quirúrgicos de esta hipertensión que es la shunt portosistémico. Sepsis intraabdominal, pancreatitis aguda o crónica, pancreatitis aguda o crónica. Entre las agudas tenemos también que tener mucho cuidado en los pacientes que llegan a emergencia con trauma abdominal, es aguda. Neoplasia intraabdominales, gastroenteritis, enfermedad inflamatoria intestinal y trauma abdominal que les decía. Idiopática al 10% porque no sabemos cuál es el origen, se llama idiopática. ¿Cuál es la clínica? En la trombosis venosa mesentérica no hay predominio entre hombres y mujeres. Se puede presentar en edades más tempranas.
Generalmente lo hace por encima de los 50 años. Es una patología muy poco frecuente, como todas las patologías vasculares mesentéricas. La sintomatología típica es el dolor abdominal cólico, no localizado y desproporcionado con los hallazgos en la exploración. La intensidad, la característica y el tiempo de instauración a 4 semanas. Entonces, estos pacientes vienen con estas molestias, con estas distensiones, con este dolor abdominal cólico de tiempo de más de un mes. Y esa tiene que ser nuestra sospecha. El paciente viene con la familia, dice, le duele a su mes, es tipo cólico, generalmente se presenta después de comer, pero le doy un Viadil, un antiespasmódico y le pasa, pero todos los días es lo mismo. Entonces ahí va nuestra gran sospecha, una trombosis venosa. Otro síntoma frecuente, anorexia, lógicamente que el paciente tiene miedo a comer porque le duele. Entonces viene la anorexia. La diarrea, sobre todo al comienzo. ¿Por qué? Porque viene con hiperperistaltismo. La mayoría de las trombosis venosas mesentéricas son secundarias. En el interrogatorio se encuentran factores predisponentes a la trombosis venosa. Paciente con varices esofágicas, pacientes con varices en miembros inferiores, pacientes que están mucho tiempo parados, los que quieren ser cirujanos corren ese riesgo. Trombosis venosa en las extremidades también hace sospechar la trombosis venosa mesentérica. Por eso que los pacientes los tienen que hacer deambular rápido en una cirugía, los que puedan caminar. ¿Por qué? Porque estos pacientes tienen el riesgo de hacer la trombosis venosa mesentérica. En la exploración física, el hallazgo más constante es la distensión abdominal, más llamativa que el timpanismo que lo acompaña. ¿Y a qué se debe eso? A la éstasis, a la parálisis, al famoso signo de Stock, toda serosa inflamada paraliza el músculo vecino. El secuestro de líquido, el edema, se debe fundamentalmente al edema de la pared intestinal y al secuestro de fluido. El diagnóstico, no hay datos clínicos de laboratorio o radiológico que nos digan este paciente tiene una trombosis venosa. Hallazgos inespecíficos, leucocitosis, hemoconcentración, elevación de los niveles de lactato. Se necesita un alto índice de sospecha para llegar al diagnóstico. Los antecedentes familiares que sugieran fenómenos de hipercoagulabilidad, procesos tumorales, cirugía, traumatismo abdominal reciente. El diagnóstico, el ecodoppler, permite una visualización directa de la vena mesentérica superior y el sistema portal y vamos a ver las dilataciones saculares. Parece un buen método de diagnóstico, sin embargo, está limitado por ser un método explorador dependiente. Tiene que venir a la emergencia el ecografista que está dedicado a hacer ese tipo de estudios. La angiografía aórtica y mesentérica selectiva fue el método de diagnóstico principal y en la actualidad la tomografía computarizada helicoidal con contraste se lo está utilizando como un gol estándar para hacer diagnóstico de la trombosis venosa. El hallazgo principal es la dilatación de la vena mesentérica o portal. A ver, ¿cuál es el mejor método de estudio para diagnosticar trombosis venosa mesentérica? Tomografía helicoidal con contraste. El tratamiento inicial
es médico y se reserva la cirugía para casos con sospecha de necrosis intestinal o perforación y peritonitis. Establecer el soporte hemodinámico y corregir la hemoconcentración, ese es el tratamiento, es lo que pretendemos siempre, y la acidosis metabólica. Instaurar la cobertura antibiótica de amplio espectro y descompresión con sonda nasogástrica por la gran distensión. Si hay distensión de colon, sonda rectal más. El tratamiento principal es la anticoagulación, inicial con dosis, en todos los casos, incluso intraperitonealmente. Si usted hace una laparotomía, localice la vena mesentérica y ponga anticoagulante intravenoso. La terapia anticoagulante ha demostrado la mejoría de la supervivencia inicial. Por eso que hagamos siempre el tratamiento anticoagulante. Endovenoso con heparina sódica o heparina de bajo peso molecular. La cirugía no es imprescindible en el tratamiento de la trombosis venosa, reservándose para caso que sea necesaria la resección intestinal por necrosis o signos de irritación peritoneal o deterioro hemodinámico. La cantidad de intestino que se reseca debe establecerse con prudencia. Los pacientes deben ser manejados con política de second siempre. No saquemos más de lo que ustedes sospechan de que esté muerto. Si hay signos de sospecha de que ese intestino puede mejorar, ¿cómo? Calentándolo, haciendo compresión digital donde aparezca un leve peristaltismo o en los bordes de recesión, así sea un pequeño sangrado, ese es sospechoso de que puede mejorar. Por eso, la segunda mirada. La isquemia mesentérica crónica es la entidad patológica derivada de la disminución en el aporte sanguíneo al intestino. Es lenta su instauración, pero es progresiva, secundaria a la oclusión arteriosclerótica, o sea, generalmente es patología de personas mayores. Su afección favorece el desarrollo de una amplia red de circulación colateral. Por eso es frecuentemente asintomática. En cuanto a su fisiopatología y etiología, hemos dicho la afección arteriosclerótica es la principal causa. Existen varios circuitos de conexión arterial, las arterias pancreatoduodenales que interconectan el tronco celíaco y la arteria mesentérica superior. Entonces, teniendo este sistema circulatorio, tenemos una gran red de colaterales. La arcada de Riolano, ¿se acuerdan de anatomía? Que establece la conexión entre la arteria mesentérica superior e inferior, desarrollándose en presencia de lesión del tronco celíaco y arteria mesentérica superior. Colateralidad desde la arteria hipogástrica con la arteria mesentérica inferior. Fisiológicamente, tras la ingesta, se produce una vasodilatación del territorio esplánico y aumento del flujo arterial intestinal, fundamentalmente hacia el intestino delgado y el páncreas. Por eso pidan amilasa también. Esta hiperemia, que es máxima entre los 30 y 90 minutos, persiste durante 4 a 6 horas, después pasa. El dolor cede. La etiología de la isquemia mesentérica es la oclusión o la estenosis grave de origen arteriosclerótico de los grandes vasos mesentéricos. Otra causa son las displasias fibromusculares, la panarteritis nodosa, la enfermedad de Takayasu. Son cuadros que acompañan o que dan origen a esta patología. Pues la clínica generalmente es asintomática, por lo que resulta necesaria la afectación más de troncos arterial principal. La isquemia mesentérica crónica se manifiesta en 3 mujeres de cada hombre. Es más común en la mujer. La edad media de presentación está entre los 60 y 65 años. Entre los factores de riesgo destacan tabaquismo, hipertensión arterial. El síntoma más frecuente es el dolor abdominal, prandial
que de larga evolución, lo decía más de un mes, intenso, profundo y en ocasiones cólico, irradiado a la parte dorsal. Aparecen entre 15 y 30 minutos después de la ingesta y se mantiene durante 1 a 3 horas. Entonces, este paciente que va a presentar anorexia, pues no va a querer comer por miedo a que le duela. Los pacientes presentan miedo a la ingesta. En el 90% de los casos hay pérdida de peso por esto, porque no comen por miedo al dolor. Pueden aparecer tanto estreñimiento como diarrea en la primera etapa por el hiperperistaltismo y no aparecen signos de peritonitis. El diagnóstico es sindrómico, eminentemente clínico y debe sustentarse con un alto índice de sospecha. El diagnóstico de confirmación se realiza mediante pruebas de imagen que no son específicas. La arteriografía aórtica y mesentérica resulta la de mayor utilidad. Pero para eso necesitamos personal entrenado, capacitado, especializado para hacer este tipo de estudios y no existen. Nosotros en el japonés no lo tenemos, lo tendrá las mayores clínicas que hay en Santa Cruz. El tratamiento, corrección del déficit de la circulación que le vamos a dar, vasodilatadores, anticoagulantes. La revascularización mesentérica puede realizarse mediante técnicas quirúrgicas o endovasculares, haciendo bypass. No hay un patrón homogéneo entre las distintas series quirúrgicas. La mortalidad precoz en los primeros 30 días o antes del alta pueden ser hasta el 10 o más por ciento. Miren, la mortalidad precoz de la isquemia mesentérica crónica es menor que la del infarto mesentérico agudo. ¿Cuál es el gran problema que el cirujano de emergencia vive con estos pacientes? El dolor que no cede ante los analgésicos, el examen físico que es dudoso, los laboratorios que no son específicos de cada uno y sobre todo la ausencia de personal que pueda realizar los estudios complementarios que nos puedan orientar hacia el diagnóstico. No tenemos ecodoppler en los hospitales, entonces, ¿cuál es nuestro diagnóstico? En base a la clínica y el alto índice de sospecha. ¿Qué hacemos primero? Hidratarlo, anticoagulante, mejorar las condiciones sintomatológicas con las que el paciente llega. Esto es una isquemia mesentérica. Chicos, yo les agradezco por darse el tiempo. Ahora Carla les va a dar la noticia y quiero que lo decidan y lo definan ustedes. Dependiendo lo que digan o lo que decidan, nos avisan. O le avisan a Carla para que ella me diga. Está descartado una de ellas que ella ya les va a avisar. Gracias, chicos. Les agradezco mucho y que tengan una bendecida noche. Gracias, doctor. Hasta luego, doctor.